Gracias por estar aquí. Bienvenidas y bienvenidos todos a este Jueves Libre. Este es un proyecto creado por Fundación País con el patrocinio de Interbanco, que tiene como objetivo ampliar nuestra visión de cómo el arte y la educación contribuyen a la transformación de la vida de las personas. Por lo cual disponemos de una agenda que incluye una serie de conferencias magistrales, charlas, entrevistas y conversatorios, en donde platicaremos con figuras relevantes del arte guatemalteco e iniciamos una amena noche cada semana. Gracias por acompañarnos. Iniciamos. Buenas tardes a todos, les damos la bienvenida a todas y todos por acompañarnos en este Jueves Libre, por abrirnos las puertas de su casa otra vez. Este es un espacio de aprendizaje en donde abordamos diversos temas de arte, educación e intercambio de ideas. Este jueves tenemos a Carla Natareno, responsable del programa de Jueves Libre de Fundación País, también encargada de la TECA. Nos facilitará una charla sobre Jane Austen. Antes de dejarle el micrófono y el tiempo a Carla, me gustaría que pudieran apagar todos sus micrófonos para que pudiéramos escuchar mejor, y también les queríamos hacer la invitación para que puedan ser parte de nuestra investigación acerca de qué quieren, qué les interesa para el otro año, qué talleres les interesa, y un poquito también para saber su opinión acerca de estos talleres y qué les ha parecido cada uno de los jueves libres que hemos realizado, y para eso estamos realizando un focus group. Si les interesa ser parte, me gustaría que pudieran poner en el chat o en privado, me pueden enviar su correo y nosotros nos estaremos contactando con ustedes. Y entonces ya, Carlita, bienvenida, gracias por este taller de Jane Austen, y te dejo el micrófono. Gracias, Maya, y gracias a todos por acompañarnos. Para mí es un verdadero gusto poder compartir con ustedes de los aspectos más importantes de la vida y la obra de una escritora muy importante como Jane Austen. Cuando yo termine de dar la presentación, si quieren hacer una pregunta, algún comentario, al final de la presentación vamos a tener este espacio. Así que voy a empezar a compartir pantalla. La charla la titulamos ¿Por qué Jane Austen era una rebelde con causa? Y a través como de todo este recorrido que vamos a ver, vamos a descubrir por qué Jane, que en apariencia era una mujer muy tranquila, pues tenía una carga muy fuerte de rebeldía y de feminismo. Y vamos a empezar. Jane nació en 1775, murió en 1871, murió muy joven, murió a los 41 años. No hay como una certeza que explique bien de qué murió. Recientemente hay una teoría que dice que murió por un desorden hormonal, pero también hay otra teoría que dice que justamente ella padecía alguna enfermedad y que murió envenenada con arsénico. En realidad no se sabe bien. Lo que sí es de que los últimos años de vida de Jane, o por lo menos el último, ella empezó a manifestar como mucho cansancio y fatiga, ya no tenía energía para escribir o para leer, que era una característica muy de ella. Al principio pensaban que era un cansancio normal, pero la enfermedad empezó a agravarse y padeció de muchas fiebres. Al final murió muy joven, lamentablemente. Y su papá fue una figura muy importante que llegó a influirla. Aquí tengo una ilustración de él. Y su papá era un clérigo. Vamos a retroceder un poquito en la historia y recordemos que Inglaterra se separó de la religión católica años atrás, cuando creo que fue Enrique V, no me acuerdo qué Enrique fue, creo que fue V o el séptimo. Él hizo su propia traducción de la Biblia, cambió las leyes religiosas porque no podía casarse con Ana Bolena. Entonces, él decidió hacer como una nueva religión y por eso es que los ingleses se separan del catolicismo. Entonces, en lugar que los sacerdotes dieran los discursos de los domingos, eran los clérigos. Y el papá de Jane era uno muy bueno. Era un hombre que se había formado a través de lecturas filosóficas bastante densas y
lectura obligada que tenía este señor era de Thomas Hobbes, John Locke y Francis Bacon, que eran los grandes filósofos de la época. George y Cassandra, que son los papás de Jane Austen, tuvieron 8 hijos, 6 varones y 2 niñas. El primero, aquí tengo mi chivo para que no se me olvide nada. James, que fue el primero, él heredó la rectoría del papá, así que él tenía su vida resuelta. George, que fue el segundo, él tenía una enfermedad, parece que tenía una enfermedad mental. Tampoco se sabe con certeza qué era, pero antes era mal visto que una familia tuviera un integrante de la familia con alguna capacidad especial. Entonces a George lo mandaron a vivir a una campiña y que otra familia lo cuidara. Edward, él fue adoptado por unos familiares que eran adinerados y no tenían hijos. Henry se volvió el hermano favorito de Jane Austen porque él fue el que más la apoyó con el tema de la literatura. Y cuando Jane murió, ella le dejó toda su herencia a su hermana Cassandra. Pero como en esa época las mujeres no podían heredar, Henry se hizo cargo del testamento de Jane y por ende de la fortuna o de las cuestiones que había heredado Cassandra de Jane. Cassandra fue la única hermana de Jane Austen, era su mejor amiga, confidente, ella sabía todos los secretos que estaban en el corazón de Jane y tenían una relación muy fuerte de hermandad. Luego en la lista sigue Francis, Jane y Charles. Francis y Charles eran parte de la milicia y esto también fue una influencia muy fuerte en la obra de Jane Austen, que lo podemos ver en casi todas sus obras, que hay siempre integrantes de la milicia. Jane tuvo 2 romances conocidos. La ilustración, el que aparece ahí es Thomas. El primer romance que se le conoce a Jane Austen es con Thomas Lefroy. Esta relación empezó cuando ella tenía más o menos 20 años. Conoció a Thomas, se gustaron, se enamoraron, empezaron una relación bastante apasionada. Ambos se querían mucho, era una relación que tenía una correspondencia de doble vía. Pero todo cambió cuando él le confiesa a Jane que él es el único hijo varón, tiene 5 hermanas y que no tienen dote, y que él vive básicamente de la buena voluntad de un tío que estaba patrocinando su carrera en la universidad. Entonces Jane se da cuenta que si se casa con Thomas van a pasar por una serie de dificultades económicas, porque tenía 5 hermanas atrás. Recordemos que en esa época las mujeres no tenían derecho a heredar absolutamente nada. Hay una parte en Orgullo y Prejuicio, cuando llega el señor Collins, que es el primo de las protagonistas, están asustadas porque él era el único heredero varón de la familia, entonces él se podía quedar con todo. Y una de las hermanas dice, viene el señor Collins y él es el dueño de todo, hasta el taburete de mi piano le pertenece al señor Collins. Y en efecto, las mujeres no podían heredar absolutamente nada. Entonces, ese era como un gran interés que tenían las mujeres en casarse con alguien que tuviera una fortuna que les asegurara un futuro económico. Entonces, cuando Jane se dio cuenta que si se casaba con Thomas y él tenía 5 hermanas que tampoco tenían dote, iban a sufrir mucho, todos. Las cuñadas, él y ella. Entonces, para evitarse como esta vida llena de penas, Jane decide romper con la relación. Le dolió mucho, pero ella lo hizo como un acto realmente de amor hacia todos ellos, incluyendo a ella misma, y para evitarse como estos problemas que se iban a dar en el futuro. Y el romance que se le conoció con Harris B. Winter fue cuando ella tenía más o menos 27 años. Jane y Harris se habían conocido en el pasado. Él era hermano de unas amigas. Y Jane era como 6 años más grande. Entonces, cuando lo conoció, dijo, bueno, pues sí, es simpático el hermano de mis amigas. Pero como 10 años después se vuelven a reencontrar y se da cuenta que el niñito que conoció, pues ya era un hombre alto, fornido, guapo. Se gustaron, se empezaron a cortejar, empezaron con el tema del enamoramiento, se visitaban, intercambiaban cartas y se dieron cuenta que estaban enamorados. Entonces, Harris le propone matrimonio a Jane
Y hagan de cuenta que ayer le propuso matrimonio al mediodía. Ella aceptó, feliz de la vida. Todos estaban felices porque a los 27 años en aquella época se consideraba que una mujer que no estaba casada era solterona. Entonces todos estaban felices de que la solterona Jane tuviera la oportunidad de casarse y era como un momento muy eufórico, pero cuando Jane ya estaba sola en su cuarto y se puso a pensar como, Harris en realidad no es muy inteligente, yo estoy en un nivel intelectual más alto que él, realmente vamos a poder tener una conversación de qué vamos a hablar, de qué va a ser ese futuro. Entonces Jane, a pesar que tenía como mucha presión social por casarse, decidió romper el compromiso y dijo, yo no me caso con un hombre que no llegue a mi nivel. No me importa que mi situación económica sea tan precaria, no me importa que la gente diga que soy una solterona, pero yo no me caso porque esta relación va al fracaso. Entonces la familia de Jane Austen se enojó mucho con ella porque dejó pasar su última oportunidad para casarse y en aquella época realmente ser soltera era una cuestión casi que de degradación social. La gente empezaba a ver con sospecha a las mujeres que no tenían esposos ni hijos, no tenían esposo o hijos. Y era una época muy severa para las mujeres porque pareciera que lo único que podían hacer era casarse y tener hijos. Y Jane Austen no quiso nada de esto. Y fueron las únicas dos relaciones que se le conocen. Las lecturas que le influenciaron, pues su papá fue una gran influencia en la vida de Jane, a pesar de que las mujeres no tenían permitido el acceso a una educación igualitaria como lo tenían los hombres. Él fomentó en su hija las lecturas, también apoyaba el hecho que Jane escribiera. Entonces él también por su profesión de clérigo tenía una biblioteca muy amplia, llena de libros, no solo de filosofía y moral, sino también de literatura de la época, como los de Robinson Crusoe. También tenía muchos libros sobre estas novelas satíricas y humorísticas, que ese toque también como que Jane se lo adeñó y lo vamos a ver en la mayoría de sus obras. Cuando su papá decide jubilarse y tienen que mudarse a otra casa porque la casa donde vivían ellos tenía que, se la cedían al hijo mayor. Lamentablemente la situación económica era muy precaria y cada vez que se mudaban de casa eran casas más pequeñas. Entonces llegó un momento en que su papá tuvo que vender la gran biblioteca que tenía. Esto fue un golpe muy duro para Jane porque realmente los libros eran su refugio y ver cómo su papá se desprendía de la biblioteca sin mayor molestia, para ella fue un golpe muy fuerte. Con mucho dolor se despidió de la colección de libros porque fueron unos cómplices que la acompañaron durante su juventud. La educación de Jane, otra vez, recordemos que en aquella época las mujeres no tenían acceso a la educación como la tenían los varones. Las mujeres en aquella época tenían que entrar a una escuela de señoritas como una especie de internado para aprender a desenvolverse en la sociedad. Jane y Cassandra fueron a esta escuela por muy poco tiempo porque el papá no podía pagarla. Regresaron a su casa y recibieron una educación, digamos, muy casera, donde no recibieron todas estas cuestiones que recibían las mujeres en aquella época. Por ejemplo, no tuvieron una institutriz que les enseñara a dibujar o a peinarse o a hacer oficios domésticos, sino eran como en ese sentido, eran muy libres. Y las mujeres en aquella época recibían esta educación de aprender a tocar piano, aprender a dibujar, aprender a coser, no para ser seres críticos, sino para ser atractivas para los hombres. ¿Por qué? Porque lo más importante es que las mujeres lograran casarse. Y la manera más común que tenían las mujeres de conocer pretendientes era en los bailes. Y en los bailes justamente era donde se planificaban estas bodas por conveniencia. Y incluso en los bailes era una cuestión muy restringida para las mujeres porque había un manual que explicaba cómo debían comportarse las mujeres en los bailes. Por ejemplo, no se podía bailar con alguien si no nos habían presentado a esa persona.
Entonces era todo un protocolo bastante estricto que medía el comportamiento de la mujer. Y así fue más o menos la educación que recibió Jane Austen. Sin embargo, Jane, que vivió una época donde las mujeres no tenían permitido escribir, porque era mal visto ver que las mujeres entraran a un campo que le pertenecía completamente a los hombres, pues esa era su afición, su talento era escribir. Desde niña escribía pequeñas horas de teatro, que las actuaba en su casa, frente a sus hermanos, esa era su pequeña audiencia. Y la familia de Jane Austen nunca vio malo que ella escribiera, entonces la apoyaron bastante. Tuvo que usar seudónimos al principio, un seudónimo masculino, justamente por esto, las mujeres no tenían permitido escribir. Era hasta mal visto porque el hecho de dedicarse a un oficio intelectual las apartaba de sus oficios para los cuales habían nacido, que eran las tareas domésticas, criar hijos y casarse. Entonces, las primeras obras de Jane se publicaron bajo este seudónimo masculino. Luego, Jane Austen usó este otro seudónimo femenino, no tanto por una cuestión de machismo, sino porque ella se inspiraba mucho en personajes que en realidad eran sus vecinos, sus familiares. Entonces, hagan de cuenta que si yo hubiera escrito una novela inspirada en mis primas, para no ponerme en evidencia de que fui yo la que escribí, publico el libro con otro nombre, pero no era una cuestión de machismo, sino que solo era como para no ponerse en evidencia que ella fue la que escribió estas historias. Entonces, los libros más famosos de Jane Austen son Sensatez y Sentimientos, fue el primero. Le sigue Orgullo y Prejuicio, Mansfield Park, Emma, La Abadía de Northanger y Persuasión. Y les voy a hablar un poquito de cada uno de los libros para que veamos más o menos las características que tienen estos libros. Sensatez y Sentimientos cuenta la historia de las hermanas Dashwood, que cuando muere su papá, en esa época, como no podían las mujeres heredar nada, las hermanas quedan como en el abandono, casi que viven por la bondad de los familiares más cercanos. Y hay un cambio de vida en la rutina de estas hermanas porque vivían de una manera muy acomodada. Y cuando muere el papá, pues tienen que adaptarse a una vida bastante modesta, porque el presupuesto era mínimo el que tenían. Y estas dos hermanas representan como los polos opuestos. Eleanor, que es la mayor, tiene esta personalidad bastante sobria, muy resignada, siempre muy apegada a las reglas, mientras que Marian es muy romántica, apasionada, es muy visceral. Y según los biógrafos, esta es el personaje donde más se refleja la verdadera personalidad de Jane Austen. Ella es Marian y Cassandra es Eleanor. Y las hermanas pues se complementan muy bien y representan justamente la sensatez y los sentimientos. Orgullo y Prejuicio creo que es el libro más famoso de Jane Austen. Este cuenta la historia de Lizzie Bennet y del señor Darcy, que en algún momento los dos van jugando como ese juego de que cuando uno es orgulloso, el otro es prejuicioso, y cuando el otro es prejuicioso, el otro es orgulloso. Y se desencadena una historia de amor bastante interesante. Creo que es una de las historias de amor más reconocidas en la literatura, pero más allá de este romance, hay una crítica muy fuerte sobre cómo era la sociedad burguesa en aquella época y cómo las mujeres tenían esta presión social de que lo más importante que podían hacer en sus vidas era casarse. Y creo que este es uno de los elementos más importantes de este libro. Tenemos Mansfield Park. Este es un libro muy especial, creo que es uno de los libros más complejos de Jane Austen y creo que la literatura no ha sido justa con ella porque no mencionan un aspecto que le da un valor agregado a este libro. La protagonista se llama Fanny. Ella vive en una familia donde hay muchos hijos y por ende la situación económica es bastante dura. Entonces los papás de Fanny andan viendo dónde reparten a los hijos para aliviar el peso económico. Y Fanny la envían a
esta casa que pertenecía a una familia adinerada. Pero en esta casa no tratan a Fanny como una familiar más, en realidad la tratan como una especie de empleada doméstica y de dama de compañía. Todos son como muy crueles con ella, solo uno de los primos trata de ser como más compasivo. Y Fanny tiene como una especie de dilema existencial porque siente que no pertenece del todo a su familia biológica, pero tampoco pertenece del todo a su familia adoptiva. Pero lo más importante de este libro es que Jane Austen hace una crítica sobre el tema de la esclavitud que se vivía en esa época, porque la fortuna del tío de la protagonista principal tiene campos de algodón y creo que de azúcar. Entonces, Fanny critica al tío y le dice, tu fortuna ha sido ganada de una manera inmoral, porque ha sido a través de la explotación de estas personas, no solo laboralmente, sino que también sexualmente. Porque las mujeres afrodescendientes que eran esclavas fueron abusadas sexualmente de maneras atroces por todos estos hombres adinerados. Y esto es una crítica muy fuerte de una situación que pasaba en Inglaterra en ese momento. Y esto no se menciona nunca dentro de las obras de Jane Austen. Siempre está como encasillada en que es una autora de novelas de amor, pero este punto de reflexión que hace también le abre la puerta a otras escritoras para que puedan hablar de esto. ¿Ustedes se imaginan en aquella época donde las mujeres no podían escribir, se atrevieran a criticar cómo la sociedad de esa época se enriquecía, porque se enriquecía a través de la esclavitud? Y esto seguramente incomodó a muchos. Pero este es un libro bastante especial de Jane. Emma es un personaje bastante peculiar. Es el único personaje de Jane Austen que no tiene problemas económicos. Emma vive con su papá y son una familia adinerada. Entonces Emma, ya que tiene esa ventaja del dinero, también es el único personaje que no está interesado en casarse, porque sabe que no necesita de un hombre porque su fortuna es la que le va a dar un futuro asegurado. Entonces, Emma no tiene mayor cosa que hacer en la vida, su institutriz se casa, se queda como un poco sola, entonces decide hacerle ella de casamentera y trata de buscarle pareja a su amiga más cercana, y en realidad esa intención se vuelve un poco caótica porque surgen triángulos amorosos que parecen cubos y es un relajo. Y Emma aprende una lección que no debe de estarse metiendo en la vida romántica de nadie. Y también aprende una lección de nobleza, porque el personaje de Emma no está como ligado a estos personajes que tienen estas características de nobleza. Al contrario, Emma es bastante pesada, es un poco creída, es egoísta, piensa solo en ella, pero a lo largo de la historia va recibiendo una dura lección sobre cómo debe cambiar su personalidad. La abadía de Northanger es un libro muy raro de Jane Austen, es como una especie de experimento que ella hizo por escribir novelas góticas. Creo que no muy le quedó, porque sí hay una historia de amor típica como las que se conocen en todas las historias de Jane, pero de repente hay pasajes donde se mencionan aspectos góticos, entonces la novela, la lectura se vuelve un poco confusa, pero es un experimento que hizo Jane Austen, tal vez por quererse alejar de las novelas que escribía comúnmente. Y Persuasión, esta se publicó ya cuando Jane había muerto. Su hermano Harris escribió una pequeña biografía en esta primera edición de Persuasión sobre la autora, y ahí contaba que tuvo que usar los seudónimos, cómo se crió Jane Austen, y esta historia de Persuasión cuenta la historia de Anne, que al no tener mamá, su figura materna es una amiga de ella, y cuando Anne conoce a un capitán, creo que es Wentworth, se enamoran y su amiga le dice, pero mira, yo creo que no te conviene porque no tiene como fortuna, vas a pasar como un mal momento. Entonces Anne logra
caer en esa persuasión que hizo a su amiga, rechaza al capitán y después con los años Anne vive como una vida muy solitaria, pero la vida después le da una oportunidad para replantearse esta decisión. Las características de la obra de Jane Austen es que tiene personajes muy especiales, sobre todo los femeninos, están alejados de estos personajes sumisos. En realidad son mujeres que quieren hacer algo más que casarse, son mujeres que tienen como cierta inquietud por la vida, no son como estas señoritas convencionales, sino son muy inteligentes, son astutas. También hay un sentido del humor bastante palpable en la obra de Jane Austen, y yo creo que ese humor más se refleja en el sarcasmo, pero esa es una herramienta que usaba Jane para hacer las críticas a la sociedad. Entonces se dice que Jane Austen utilizaba el humor, pero que en realidad también era un reflejo de la inteligencia que ella tenía para hablar de ciertos temas. Las costumbres. Los libros de Jane Austen reflejan muy bien cómo la sociedad inglesa se desarrollaba en aquella época. Muestra cómo la importancia de los bailes, de la relación entre los padres y las hijas, la importancia que tenía la figura paterna en las mujeres. Les comenté que en esa época las mujeres tenían que casarse sí o sí, porque era la única manera de pensar que iban a tener un futuro económico estable. Pero esto provocó que muchas mujeres empezaran a huir de sus casas, porque obviamente nadie quería casarse con un hombre que no quiere. Pero entonces la ley del matrimonio empezó a cambiar, y no es que la ley establecía que ya no se podían hacer matrimonios arreglados, pero los matrimonios sí tenían que estar bajo la aprobación del papá. Entonces, esta cuestión también se muestra mucho en las obras de Jane Austen, de cómo la imagen del Estaban padre... explicando sus obras. Dale, Carla, ya está apagada. Ya, ahí me asustó. Bueno, y se muestran estos aspectos de las costumbres de la época. También se muestra mucho los males de amor, aunque Jane Austen no tuvo una vida amorosa bastante activa, era una mujer que sabía muy bien lo importante que era esto en la vida de las personas, de hombres y mujeres. Fin de al cabo, era un tema recurrente en la vida de cualquiera, y Jane Austen aprendió mucho, tal vez no en la experiencia propia, pero sí porque era una mujer muy observadora. Lograba realmente captar como la esencia de lo que pasaba a su alrededor, y a través de esta observación tan minuciosa que ella hacía, lograba explicar bien cuáles eran los males de amor y por qué sus protagonistas sufrían por esto. La mayoría de los personajes de Jane Austen son heroínas de espíritu libre. Como dije antes, no son mujeres que estén como muy convencidas de seguir con las reglas de lo establecido, no tienen como mucho interés en encajar en los estereotipos de belleza. Si recordamos, por ejemplo, a Lizzie Bennet, pareciera que ella no tiene interés en arreglarse mucho, a diferencia de las hermanas, que tienen como esta manía de estarle gustando a los hombres. Las protagonistas principales están como muy alejadas de esto, tienen más un interés intelectual que en buscar marido. Y esto pues también hacía una gran feminista. Personajes cotidianos. Realmente cuando Jane Austen publicó sus obras, la mayoría de la literatura inglesa de esa época tenía novelas y personajes como muy elaborados. La mayoría de los personajes protagonistas de las novelas eran parte de la burguesía, era gente que tenía títulos de nobleza, era gente que estaba tal vez en otro nivel socioeconómico. Entonces, cuando ella empezó a tomar estos personajes cotidianos, digamos que los lectores de clase baja o media empezaron a ver que ellos también podían ser parte de una novela literaria. Ellos también podían ser protagonistas de estas historias, porque antes estaban completamente excluidos. Y esto le dio a la literatura un aporte muy especial, porque demostró
que no era necesario crear estos personajes o estas historias rimbombantes para que una novela fuera interesante. Entonces, estos personajes cotidianos que podríamos ser cualquiera de nosotros aparecían plasmados en las obras de Jane Austen. También un elemento muy importante que tienen las obras de Jane es que lograron captar a la perfección cómo funcionaba la sociedad de esa época, que lo que ahora se hace con los libros de Jane es que sirven en las clases de historia para entender cómo era la sociedad en aquella época, porque ella logró como tomar una foto de la sociedad y captar a la perfección esas características de la sociedad. ¿Ustedes se imaginan que pudiéramos nosotros escribir un libro así, de poder realmente entender la esencia de la sociedad que vivimos para que dentro de 100 años la gente lo entendiera? Creo que ese es un factor que solo una persona con mucho talento podría plasmar en sus obras. Y esto lo logró Jane Austen a la perfección. Y sí, los libros de Jane también se usan en los libros de historia. De hecho, muchos historiadores recurren a la literatura para entender cómo era que funcionaba la sociedad, y Jane es un referente sobre esto. La crítica literaria al principio no acogieron bien a Jane Austen. La acusaron, no la acusaron, la señalaron de ser una autora de novelas rosas, de novelas románticas, que no tenían como mayor trascendencia. Decían que al contrario apoyaban la idea de que la mujer se casara. Y en aquella época, como venimos de esta literatura, de este lenguaje rimbombante, súper elaborado, con estos personajes, cuando llegan estas historias, pues la gente lo ve con menosprecio. Se creía que esta literatura tan femenina no encajaba como en el canon literario, entonces le quisieron bajar el nivel. La gente prefería leer a Charles Dickens o a George Eliot, que es una escritora que usa este seudónimo. Su verdadero nombre es Mary Evans. Y ella también escribía novelas donde se plasmaba muy bien la sociedad inglesa, pero Mary no quería caer como en este romanticismo de Jane Austen. Entonces ella decidió alejarse un poco de los temas de amor, y sus relatos de la sociedad inglesa, tanto de la burguesía como de la campiña, están también muy bien plasmados, pero tal vez más en un sentido sociológico. Entonces, como eran, digamos, como intelectualmente mejores que las novelas de Jane, la gente prefería esto. Entonces, la crítica al principio no ve con buenos ojos los libros de Jane Austen. Hay una crítica literaria que dijo que, sin embargo, a pesar de que el canon no aceptaba del todo a Jane, había muchas mujeres que se volvieron las seguidoras de Jane Austen y las llamó las Janettes, que son este grupo de mujeres que se juntaban a leer los libros de Jane, intercambiaban ideas y no soportaban las críticas negativas hacia Jane Austen. Y creo que las Janettes siguen vigentes hasta la fecha, que vienen siendo más o menos como las chicas que vemos en la foto. Toda la cuestión de la crítica cambió cuando Walter Scott, que es un escritor inglés, escribió una reseña literaria sobre Jane en una revista literaria. Y él dijo que no, que estos personajes cotidianos estaban descritos tan bien, con sutilezas, con particularidades que podía ver uno en la tía o en la vecina, y que la autora realmente tenía una sensibilidad bastante palpable que se notaba a la hora de escribir. Y gracias a la crítica de Walter Scott, la crítica literaria empezó a ver a Jane Austen de otra manera. Y ahora Jane Austen está a la par de las figuras literarias de Inglaterra, a la par de Shakespeare o de Virginia Woolf, pero Walter Scott contribuyó mucho a esto. Seguramente, si Walter no hubiera hecho esta crítica, Jane también hubiera llegado a donde está, porque es buena, de eso no hay duda, pero tal vez le hubiera costado un poco más. Y miren, a mí me encanta hablar de números cuando hablo de las escritoras. Estas cifras que
que les voy a compartir las obtuve porque me contacté con 2 centros especializados en Jane Austen que me dieron esta información bastante valiosa. En inglés se han editado alrededor de 11.761 libros de Jane Austen, pero ustedes se imaginan que hay cualquier cantidad de reediciones de los libros de Jane Austen. Hay adaptaciones infantiles, solo con gráficas, lo que se les ocurra hay de libros de Jane Austen. Y en español se han editado alrededor de 735 libros. Casi todas las editoriales famosas han editado los libros de Jane Austen y también hay una sección bastante importante sobre las adaptaciones de las novelas de Jane en la literatura infantil y juvenil. Mucha gente ve con un poco de menosprecio la literatura infantil y juvenil y realmente creo que es muy importante porque es la que va a formar lectores adultos en el futuro. Entonces creo que la literatura infantil, que aparte que es muy complicado escribir un libro para niños, es más complicado que escribir un libro para adultos. Realmente creo que el principal objetivo de estas adaptaciones es acercar a estos niños al hábito de lectura. Entonces creo que esas adaptaciones de los libros de Jane son maravillosas, fantásticas. Yo quisiera tenerlas todas. Los libros de Jane Austen se han traducido en muchos idiomas, e incluso en idiomas que yo no pensé que fuera a llegar hasta allá, como lituano, rumano, eslovaco, griego, coreano, mandarín de China continental y Taiwán, en hindi, que es el que hablan en la India, nepalés, bengalí, en vietnamita, o sea, Jane Austen ha llegado a todo el mundo. Y ha tenido una gran influencia en el cine y en la televisión. Su obra realmente, como ahora se considera clásica, no ha muerto, sigue vigente. Estos temas sobre las mujeres siguen vigentes y como sus historias realmente han trascendido la barrera del tiempo, han inundado la tele y el cine. Se han realizado alrededor de 52 producciones audiovisuales basadas en sus libros. En Inglaterra, la BBC tiene un compromiso como muy fuerte con los escritores de ese país, de Inglaterra, y aunque han hecho varias adaptaciones de las novelas de los libros de Jane, no se conforman solo con una, siempre están como tratando de actualizarse, entonces la BBC tiene como mucho interés en seguir difundiendo la obra de Jane Austen. Y vamos a ver aquí varias versiones que ha hecho la BBC. Esta película posiblemente es la más conocida de los libros de Jane Austen, es la adaptación que se hizo en el 2005 de Orgullo y Prejuicio. Realmente es una película hermosa, una muy buena adaptación del libro y creo que aquí es donde todas o casi todas nos enamoramos del señor Darcy, que es el que está en la fotografía. Realmente los dos personajes, Lizzie Bennet también es un personaje fantástico y aquí podemos verla justo como la imaginamos cuando leímos el libro. Sin embargo, aunque creemos que esa es una muy buena versión de Orgullo y Prejuicio, la BBC sacó una miniserie que se transmitieron en varios episodios en el 95. La crítica dice que esta es la mejor adaptación que existe de Orgullo y Prejuicio. Esta la pueden ver en YouTube, solo que creo que no está subtitulada, entonces es lo único, pero hay oportunidad de verla. Igual, aquí vemos en la fotografía a los personajes que corresponden a Lizzie Bennet y al señor Darcy, que también el actor Phil Collins, creo que así se pronuncia, se ganó como muchas admiradoras gracias a este personaje. Orgullo y Prejuicio creo que ha sido la adaptación, el libro que más adaptaciones ha tenido y también llegó incluso a tener una adaptación de zombies. Primero salió el libro que es la historia de las hermanas Bennet, la mismísima historia, solo que en lugar de tener como la presión social de casarse, las hermanas tienen como un entrenamiento bastante arduo para matar zombies. Yo vi la película, la verdad es que no me gustó, pero creo que yo no pertenezco al target de la película porque creo que es para un público muy juvenil.
aunque a mí sinceramente no me gustó, creo que es un muy buen recurso para acercar a las nuevas generaciones a un clásico de la literatura. Porque creo que hay una diferencia abismal en decirle a una persona de que 13, 15 años, lee este libro porque es un clásico de la literatura y te va a gustar, que acercar a ese niño o a esa niña a la literatura a través de zombies. Entonces creo que es un recurso bastante válido, bastante ingenioso, y es muy bonito ver cómo estas mujeres debajo de las faldas sacan las dagas y se pelean con los zombies, con esos vestidos largos que son tan incómodos, que se hicieron así con los corsés, justamente para que las mujeres estuvieran en una postura muy rígida. Entonces es bastante interesante cómo también estas mujeres van jugando con esas contradicciones de cómo ser femenina, ¿verdad? Porque están como bien peinaditas y sentaditas tomando el té, de repente se acerca un zombie y empiezan a pelear. Un recurso interesante. No sé si está en Netflix, la verdad, pero si la pueden ver, se las aconsejo para que miren que es interesante esta adaptación. Orgullo y Prejuicio, también llegó a tener su versión hindú en el 2004. Realmente Inglaterra y la India tienen una relación ahí un poco estrecha y rara, y pues creo que ambos países se logran influenciar con las culturas, y también tuvo su adaptación en la India esta novela. Otra, bueno, y aunque no lo crean, el diario de Bridget Jones está inspirada en Jane Austen. Esa también creo que es una manera bastante peculiar de adaptar un clásico de la literatura a una película casi que de cultura pop, donde todas nos vemos identificadas de alguna manera con Bridget. Y la autora del libro tomó prestado como muchas partes de Orgullo y Prejuicio. Entonces, para no tener problemas de derechos de autor, dijo, miren, esta novela está inspirada en Jane Austen y en este libro, y si nos ponemos a comparar, en efecto, pues vemos muchas similitudes. La mamá de Bridget, que tiene esta obsesión por casarla, el señor Darcy, que el actor vuelve a interpretar al señor Darcy. Los amigos de Bridget en realidad vienen siendo como las hermanas, así que hay mucha similitud, y es bastante interesante como un clásico puede transformarse en esta película que yo creo que nos gustó a todos. Otra película que ha tenido varias adaptaciones es Sensatez y Sentimientos, que es la que cuenta la historia de las hermanas Dashwood. En esta oportunidad, Emma Thompson, que no solo interpreta a Eleanor, también hizo el guión. Emma ganó el Oscar como mejor guión adaptado, y realmente es una película también que logra plasmar muy bien la esencia del libro. Y aquí yo creo que es también cuando todas nos enamoramos del Capitán Brandon. Yo tengo una anécdota personal con este libro, porque cuando yo era adolescente, en realidad era una niña un poco rara, porque yo no podía socializar, yo siempre estaba leyendo, y yo lo único que quería en la vida era leer. Y me acuerdo que mi familia me miraba así como, Carla, salió un poco, conoce gente, y yo así como, no, ¿para qué? Estoy leyendo. Y también empezaba a sentir como esa presión social de tener novio. Y yo realmente no estaba interesada, yo quería leer. Pero sí empezaba como esos comentarios de, deberías de tener un novio, de repente te hace bien. Y yo me acuerdo que decía, qué innecesario, yo así estoy bien, me siento bien, feliz. Y cuando leí esta novela, Eleanor, que es la que no tiene sombrero, le dice a su hermana, no puedes basar tu felicidad en una sola persona. Y a mí esto me cambió el mundo. Fue una manera de reafirmar que lo que yo quería estaba bien, porque también en nuestra época hemos crecido con la idea de que si no tenemos pareja, si no tenemos novio, como que estuviéramos incompletas. Entonces a mí esta frase me cambió la vida, y si yo me la hubiera podido tatuar, me lo hubiera tatuado. Es una frase muy poderosa que me dio una lección a mí de, sí, también pensar en estas opciones diferentes está bien. Realmente creo que es poco irreal pensar que podemos ser felices solo
por una persona. La verdad es que la felicidad tiene demasiados componentes y claro, es bonito estar enamorado y tener pareja, a todos nos gusta, pero que no sea una obligación, sino que sea algo que realmente deseamos. Así que este libro a mí me cambió la vida y cuando vi la película me encantó porque justo como imaginé la historia, se plasmó en esta película. La BBC también sacó otra miniserie basada en esta novela en el 2008. Tuvo una muy buena aceptación de parte de la crítica y esta solo la he visto por fragmentos porque no está completa en YouTube, pero tal vez un día voy a Inglaterra, la consigo y podemos hacer un cineforo y se las comparto. Emma, la primera versión de Emma fue en el 96 con Gwyneth Paltrow, que refleja también muy bien la historia de esta adinerada patoja como un poco caprichosa, que debido a su condición, pues no le importa, no tiene como mayor cosa que hacer. Y este año, con todo y pandemia, se lanzó una nueva versión de Emma, que es una muy buena versión, me gustó mucho. Creo que a diferencia de la versión que hizo Gwyneth Paltrow, esta Emma sí refleja más la personalidad que se ve en el libro. Es como muy seria, es egoísta, es pesada, es creída. Llega un momento en que uno quisiera sacudirla porque es tan mala onda con sus amigas, pero en realidad así es como se describe en el libro. La versión de Gwyneth Paltrow creo que le faltó como esa malicia del personaje, pero también es una muy buena versión. Persuasión, esta película fue una película que se hizo para la televisión, salió en el 95 y también se considera que es una de las mejores versiones que ha tenido esta novela. Realmente es maravillosa. Persuasión es un libro que tiene un tinte muy nostálgico, un tinte muy gris. Yo siempre he dicho que Inglaterra es gris y en este libro se refleja muy bien y la película también tiene muchos tonos grises, hay muchos paisajes donde está lloviendo, no hay tanto color, es una película digamos muy opaca, pero creo que es porque refleja muy bien la esencia del libro. Y aquí por supuesto también me enamoré del Capitán Wentworth, que es genial. Y Anne me encanta porque creo que tratan de mostrar, o Jane trató de mostrar que no importaba en qué etapa de la vida estaba una mujer, podía tener una nueva oportunidad, pero en aquella época el tema de la edad era más un prejuicio que una cuestión natural, o sea, ¿cómo alguien va a ser solterona a los 27 años, verdad? Pero así era la sociedad de antes. Mansfield Park es la historia que les conté, donde Jane Austen habla del racismo. La crítica dice que esta es una de las peores adaptaciones de las películas de Jane. Yo cuando la vi, no la consideré que fuera tan mala como dice la crítica. Lo que pasa es que sí se nota que no tiene como el cariñito que le pusieron las producciones anteriores, pero creo que es una manera bastante válida y buena de acercarse a este libro. Este es una película biográfica de Jane Austen que salió en el 2007 y cuenta justamente el romance que tuvo con Thomas Lefroy. Y es una buena actuación, una buena manera de narrar esa etapa de la vida de Jane. Según los biógrafos, la señora Bennet, que es la que se queja de sus nervios porque sus hijas no se casan, refleja más la personalidad de la mamá de Jane Austen. Y en esta película se ve como esa lucha que tiene la mamá y la hija de esa presión de tenés que casarte y como la hija le dice, no, es que no me quiero casar. Y la mamá insiste y esta relación tensa se puede ver en esta película. Miren, a mí me encantan los memes porque los memes son un reflejo de lo que pensamos, de lo que nos asusta, de lo que nos gusta. A través de los memes hacemos críticas de lo que pasa en la sociedad. Y creo que si alguien está vigente en la actualidad es porque tiene un meme. Entonces me parece genial que 100 años después una escritora como Jane Austen los tenga. Y hay muchos. La mayoría lamentablemente están en inglés y me los aprendí de memoria para fingir que los puedo traducir, ¿verdad? Como,
La mayoría de mujeres desean al señor Darcy, pero lamentablemente la mayoría de los hombres no saben quién es el señor Darcy, deberían de aprender. Acá hay otro meme que es como la oración de Jane Austen, que dice: Señor, dame la sensatez de Eleanor, la paciencia de Anne, el ingenio de Elizabeth, pero sobre todo, por favor, dame un señor Darcy. Se me hace una genialidad, pero creo que solo las personas que hicieron como toda la lectura de los libros entienden los chistes. Igual, ya les conté de qué tratan los libros, así que ya les pasé el chivo. Y este meme me encanta, porque ahí está Jane Austen leyendo Las 50 sombras de Grey, que es un libro horrible, no lo lean, fue un pecado mortal haber sacrificado esos pobres árboles para un libro que lo único que hace es romantizar la violencia hacia la mujer, pero creo que así hubiera reaccionado Jane. El único retrato que se conoce de Jane Austen es este. Si Jane Austen desarrolló sus habilidades para escribir, su hermana Cassandra era quien la dibujaba. Y en Inglaterra, este retrato está autenticado, parece que es el único que se conoce de Jane Austen y está exhibido en esta Galería Nacional de Londres. Obviamente no hay más como retratos de Jane, porque lamentablemente cuando ella le deja todo a su hermana, le deja las instrucciones de que lo queme casi todo, las cartas, la correspondencia, y Cassandra le hizo caso, entonces muchas cosas de Jane se perdieron. Fue el hermano el que tuvo como el ingenio de decir, rescatemos lo que se pueda. Entonces creo que por eso existe solo este único retrato de Jane. Miren, el legado de Jane Austen es tan grande que en Inglaterra existen varios centros especializados que tienen como objetivo estudiar la obra, difundirla, siempre hay nuevos estudios. Y este centro me dio información sobre los números en Jane Austen, y este otro es el más importante que está en Londres. También me ayudaron un poco con la investigación. Este centro es fantástico. Si pueden buscarlo en internet, ahí se muestra que tienen un calendario de actividades, siempre hay un club de lectura, se juntan a leer los libros de Jane, hacen fiestas del té, recrean los bailes de la época. Realmente es un centro muy, muy bonito. También tienen un sitio en el Instagram, lo sigo. Y hay una tienda de souvenirs donde venden lápices y pijamas, tazas, lo que se les ocurra, lo venden. Entonces creo que si siguen vigentes las Janettes, que yo me considero una de ellas, aquí yo sería muy feliz, pero seguramente saldría muy pobre porque no debe ser barato. Y básicamente esto es la historia que les vengo a contar Jane Austen, pero cuando empezó la charla hay una pregunta: ¿por qué Jane Austen es rebelde con causa? Y creo que la principal rebeldía de Jane, creo que más que rebeldía, era un asunto de feminismo, porque ella decidió no casarse en una época donde las mujeres tenían esa obligación. Creo que Jane Austen entendió que el sistema de la época era que el matrimonio no era una unión por amor o por compatibilidad o por querer compartir con alguien, sino el matrimonio era un contrato donde se negociaba un bien y ese bien era la mujer. Entonces Jane dijo: miren, yo no quiero caer en este contrato, en este sistema donde no se le dignifica a la mujer. No me importa si la gente va a pensar que soy solterona, que estoy amargada o que estoy loca. No me importa. Yo no me voy a casar porque yo no soy una mercancía. Y eso lo entendió bastante bien Jane Austen. Ella también quiso demostrar que podía ser una mujer independiente económicamente. Entonces Jane empezó a trabajar en publicar sus libros y obtener los derechos de autor. Lamentablemente, los editores se aprovecharon de la ingenuidad de Jane Austen y por su primera novela le dieron como 150 libras, que no es nada. Y se mantuvo ese precio por 14 años. Luego Jane aprendió la lección, pero a pesar de que le dieron tan poquito por su obra, ella dijo: miren, cada centavo que me gano rectifica y reafirma que lo que yo decidí es lo correcto.
le demostró a la gente que podía vivir de sus obras. Y eso en aquella época para una mujer era una cuestión extraordinaria. Pocas pudieron hacer eso, muy pocas, creo que tal vez unas 3 o 4 en aquella época. Así que una mujer que se lograba ganar su propio dinero sin estar casada, sin aceptar las presiones de la familia, dijo, no, yo no voy a caer en esto, voy a demostrar que puedo. Y lamentablemente Jane Austen tal vez no gozó de toda la fama que tiene ahora, porque murió muy joven. Su hermana no podía administrar como los derechos de autor, fue Harry, pero él tuvo esta visión maravillosa de guardar las obras. Y los nietos de los nietos de Harry siguieron con esto y pues gracias a esa visión podemos nosotros leer y conocer a esta autora que en apariencia es inofensiva, pero en realidad Jane Austen tomó un género literario que es la novela y tal vez la novela romántica para hacer críticas bastante fuertes a la sociedad. Jane Austen en sus obras también plasmaba mucho la importancia de la educación de la mujer. No esta educación para hacer adornos en la chimenea, sino una educación para ser mujeres con un sentido crítico, mujeres que pudieran cuestionar los sistemas de la sociedad. Y entonces ella también plasmó esta importancia de que tenía la educación de la mujer en sus libros. Tal vez se confunde que sus obras son historias de amor por el tema constante del matrimonio, pero si uno lee bien, en realidad lo que plantea es de que el matrimonio no debe ser una obligación, menos un contrato por interés, porque las mujeres no somos un bien, no somos una mercancía o una ganancia. En realidad creo que ella le dio al matrimonio otro sentido en aquella época y eso para mí es un acto revolucionario. Así que en realidad era una rebelde bastante fuerte, una mujer con un sentido de la dignificación de la mujer bastante claro y se ve justamente en estas historias. Así que espero que hayan aprendido mucho de Jane Austen, que les haya gustado la charla y no sé si alguien tiene algún comentario, alguna duda, que este es el momento que tenemos para que platiquemos entre todas. Voy a dejar de compartir para verlas. No sé si hay preguntas en el chat. Carlita, gracias por esa charla, estuvo muy interesante con datos muy interesantes y en el chat tenemos comentarios como qué bonita presentación. Mónica Sánchez dice, Jane Austen, increíble escritora, novelista que rompió los estereotipos, de mis favoritas y continúa y continuará vigente a través del tiempo. Sí. Muy buena presentación. Gracias. Miren, le voy a buscar ahorita en el Instagram cómo se llama, que lo sigo. Y en el Instagram sacan fotos de portadas de libros. Creo que es se llama Jane to My Austen. Ese es uno, y creo que hay otro. Y el que les digo que pertenece al centro que me ayudó es Jane-Austen-Centre-Pat. Voy a ver si lo escribo en el chat para que lo puedan tener. Pero no sé si hay algún otro comentario, alguien quiere hacer alguna cuestión, no sé qué historia les gusta más de Jane Austen. Carlita, por el momento no, pero si colocas eso en el chat, tal vez podemos seguirla para seguir la información de Jane Austen. Ah, ya empezaron a seguirla, qué bueno. Sí, era una escritora fantástica, sí, sigue vigente en el tiempo. A mí me encanta Jane Austen. Y que la gente cree que era como muy sumisa, pero en realidad era bastante atinada. Ay, yo encantada. A mí ni me ven porque yo puedo hablar de esta mujer horas. Pero si alguien tiene algún comentario, sugerencia, pueden también decirlo en voz alta, no tienen por qué solo ponerlo en el chat.
Sí, son personajes bastante rebeldes, también los personajes de Jane Austen. Bueno, creo que ahí estamos. Dice, gracias Carla, es muy bonito escuchar a alguien disertar con tanta pasión sobre una escritora tan adelantada a su época. Yo no sé si Ana Isabel nos quiere compartir su experiencia porque está contando que ella hizo el tour. No sé, Ana Isabel, ¿nos quiere compartir? ¿No? No, no se ha manifestado. Fue maravilloso. Seguro. Yo un día voy a ir. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Me encantó la plática, fue bastante interesante, aunque creo que faltaron un poco los cuentos cortos como Lady Susan, aunque en realidad los filólogos todavía están en disputa de qué tan real o completo podría llegar a ser la escritura de Jane Austen en esos cuentos cortos. Me pareció interesante que también hayan llegado al cine, como una coproducción entre Países Bajos, Francia, Inglaterra. Me encantó también la forma en la que tú abordaste el feminismo a través de sus ojos, porque ella le abrió paso a otras escritoras inglesas como las hermanas Bronte. Entonces me parece muy interesante que ella haya abierto una brecha que en realidad siguió, porque también fue una línea que siguió Suzette en Francia, como repito, las hermanas Bronte. Entonces la verdad me gustó mucho la plática. Gracias. Gracias. Sí, yo les conté solo los libros más reconocidos, pero en realidad hay más o menos una lista como de, ay Dios, como unos 10 o 15 cuentos o novelas más. Son novelitas cortas, son cuentos que están como un poco más alejados de esta temática porque creo que ella estaba como experimentando. El hermano también tomó muchos de estos manuscritos que se lograron salvar y tal vez no suelen tener como mucha calidad porque pues uno cuando empieza a escribir, digamos que no es muy talentoso, en realidad la escritura se va puliendo. Se me ocurre un ejemplo que creo que es una buena manera de explicarlo. Hay una edad en que uno tal vez no tiene como gusto para la comida y uno cree que cualquier cosa es delicioso. A medida que uno va creciendo, también va mejorando la cuestión de saber cómo distinguir qué comida es más rica y uno ya se pone más exquisito con los ingredientes. Igual pasa cuando uno empieza a escribir. Las primeras obras pues carecen de cierta calidad, pero porque uno se va ejerciendo. Entonces, las otras obras de Jane Austen no son tan conocidas. Los libros principales son estos que mencioné, que creo que son 8 los que les conté. Pero sí, faltan muchísimos. Es que tiene de verdad como 10 o 15. Nancy, si me dejas tu correo, te puedo mandar el listado, porque si ahorita te digo el nombre de los cuentos, te estaría mintiendo porque no los tengo en la cabeza, pero con mucho gusto te puedo pasar el listado. Es bastante amplio, de hecho. Gracias, Alejandra. No sé si alguien tiene algún otro comentario. No, vi que Víctor Villagrán creo que estaba levantando la mano, pero... No sé si Víctor quiere manifestarse. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí Buenas estaba levantando la mano, pero de ahí la bajé. No, realmente la exposición estuvo muy bonita, interesante, ¿verdad? Los libros que están ahí, que salieron en la exposición, ¿verdad? Felicitaciones, ¿verdad? Por la buena exposición. Gracias. Feliz noche. Gracias, Víctor. Gracias. Sí, qué bueno que un hombre haya tenido interés para conocer a Jane Austen. Lo felicito, Víctor. No sé si alguien más. Si no, en lo que alguien más se decide a manifestarse, les cuento que les van a compartir en el chat un link de Sophos, porque se hizo una alianza con Sophos, que si alguien está interesado en adquirir un libro de la autora y ustedes a través de este link quieren comprar un libro de Jane Austen, pueden adquirir un porcentaje de descuento en la compra.
Si en dado caso tienen problemas en la compra, me pueden escribir al correo de Jueves Libre para que pueda dar seguimiento a este tema. En un ratito se los comparten en el chat. Ahora sí, no sé si alguien más desea hacer un comentario. Yo, Pregunta. Claudia. Hola Claudia, ¿qué tal? Hola, hola a todos, buenas noches. Primero, pues felicidades y gracias, la verdad, por compartir tanto conocimiento de nuestra Jane. La verdad que también personalmente a mí me encanta todo lo que tenga que ver con UK y todo. Me recuerdo que el año pasado fui, la verdad no sabía, fui exclusivamente a Londres a la casa de Bridget Jones y fue la verdad uno de los momentos más importantes. No sabía que había un Jane Austen, la verdad, Central, sino obviamente hubiera ido. Lástima que no me enteré. Pero podemos volver a ir. Sí, la verdad, y también, sí, de hecho quería el otro año, pero por pandemia, pues, hacer el tour de Pemberley, también ya estaba viendo, pero en otra oportunidad será. Sí, tomemos la oportunidad de la pandemia para ahorrar. Y así Exacto. cuando nos vayamos, vamos a ir con buen capital. Qué bueno, Glenda, que la quiso leer más. Y gracias, Claudia. Es gusto en saludarte. Gracias. Y aquí Bueno, dice Glenda. Carla, Sí, no sé. Glenda, que dice que le dieron ganas de releer a Jane Austen y creo que eso es lo más importante. Si quieren ir a agarrar un libro, yo me siento más que satisfecha. Muchas gracias, Carla, por toda la información. Te agradecemos por darnos todos los links también para poder acompañarnos y gracias a ustedes por estar acá. Les voy a poner mi correo en el chat en caso que quieran ser parte del Focus Group para que nos puedan contar cuáles fueron sus preferencias en estos talleres y conocer un poco más de ustedes y seguir programando para el otro año los jueves libre y le dejo a Carla para que se pueda despedir. Bueno, sí, aprovecho que también este libro me sirvió mucho para darles hoy. Este fue un regalo que recibí en México. Lamentablemente no se encuentra aquí, pero es un libro bastante fundamental para entender la obra de Jane. Los esperamos igual el otro jueves. Adrián Lorenzana va a tener una invitada muy especial, una artista guatemalteca bastante importante, y los esperamos el otro jueves a las 6 de la tarde y gracias por su atención. Fue un placer compartir con ustedes la vida y la obra de Jane Austen. Feliz noche a todos.